Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante estas últimas horas. Vamos a hacer referencia a cómo se encuentra futbolística y físicamente hablando Juan Fernando Quintero, porque ya se ha sumado a los entrenamientos con el resto del plantel y estos días serán claves y determinantes para decidir si va o no a estar en el banco de suplentes el próximo domingo ante San Lorenzo, o si Gallardo le dará una semana más de preparación y recién estará por Copa Argentina. Vamos también a estar comentando lo que son los cierres de las transferencias tanto de Matías Galarza como de Juan Carlos Portillo, que sigue habiendo siempre algunos detalles para terminar de finiquitar esta negociación. Talleres está claro que no se le iba a hacer fácil, pero sabiendo que los jugadores ya han tomado la decisión de ponerse el manto sagrado y que el monto que quería el conjunto cordobés va a terminar poniéndolo River sobre la mesa, todo parece que se va a terminar de resolver durante estos días. Después hablaremos del jugador que podría llegar a debutar en primera este próximo fin de semana, del juvenil al que River ya le está buscando a renovar contrato porque acaba vínculo a finales de este 2025, de uno de los futbolistas que se encontraba entrenando apartado en el River Camp de Seiza, que ya encontró club y se va a ir al fútbol del exterior, del importante dinero que recibirá el club por la venta de un jugador en el extranjero y también el nuevo futbolista que ha ofrecido Vélez como para intentar intercambiar jugadores con River. ¡Empecemos! Y vamos a comenzar hablando de la actualidad de Juan Fernando Quintero, porque todo hincha de River quiere volverlo a ver dentro del campo de juego con el manto sagrado. La semana pasada se terminó de cerrar su llegada y el viernes arribó a la Argentina para hacerse la revisión médica correspondiente. Firmó contrato, pero obviamente al no participar de los entrenamientos no formó parte de la delegación que viajó a Córdoba para formar parte de la goleada frente al Instituto en el interior del país. Sin embargo, a partir de este día martes, cuando se reunieron nuevamente los futbolistas para entrenar, Quintero ya se sumó al grupo. Es cierto que la intensidad de los ejercicios que realizó fueron un tanto menores en comparación con el resto del plantel, pero por lo pronto Gallardo lo ha visto muy bien en lo que respecta a sus condiciones físicas, teniendo en cuenta que, si bien es verdad que hace un mes que no juega, el 10 de junio fue su último partido con el América de Cali, no está muy por debajo. Por ejemplo, si lo comparamos con las otras dos veces en las cuales Juanfer llegó a River, tanto en el 2018 como en el 2022, cuando arrancaba su primer y segundo ciclo respectivamente, se notaba un Juanfer mucho más lento y en peores condiciones desde el punto de vista físico. En estas circunstancias, como viene prácticamente de 2 años de continuidad, porque previo a los 6 meses en América de Cali había tenido un año y medio en Racing bastante bueno desde lo futbolístico y desde lo físico también, eso provoca que lo que sucede con Quintero en este momento sea todo positivo en lo que respecta a la chance de que pueda sumarse en el corto plazo. Después es verdad, la discusión que aparecerá siempre entre los hinchas de River en relación a los futbolistas que hoy forman parte de las distintas delegaciones cuando River tiene que armar la lista de concentrados. Si entra Quintero, ¿quién sale? Y si Driussi ya está recuperado, también, ¿quién sale? ¿Cuáles serán los jugadores que quedarían afuera de la nómina? Quintero ha sido el jugador que seguramente de los refuerzos que hoy por hoy arribaron al conjunto de Núñez genera más expectativa por parte del hincha de River. Más allá de que en los primeros 2 encuentros Maximiliano Salas tuvo un rendimiento más que superlativo y ya se nota por lo menos lo que pretende Gallardo de él. Estamos hablando de que Quintero es quizás el único de los héroes de Madrid que el hincha aceptaría, teniendo en cuenta que las vueltas de otros jugadores que jugaron en ese entonces para el más grande no han sido del todo prósperas futbolísticamente hablando. Sin embargo, Quintero tuvo un 2024 excepcional, donde fue elegido como el segundo mejor jugador de América después de haber ganado la Copa Sudamericana con Racing, y la realidad es que es un futbolista que no tardará mucho en acoplarse al mundo River, teniendo en cuenta que no necesita un periodo de adaptación. Lo único que habrá que esperar es saber cómo rinde físicamente, teniendo en cuenta que el fútbol argentino ya lo conoce y que seguramente habrá una marca personal para con él, pero eso lo sabe Gallardo, eso lo sabe el jugador, y ahora solamente deben prepararse para cuándo será su vuelta. Seguramente cuando el muñeco dé la lista de concentrados el próximo sábado después del último entrenamiento, sabremos ahí recién si Quintero va o no estar para enfrentar a San Lorenzo. Y las negociaciones por Juan Carlos Portillo y Matías Galarza Fonda por fin van llegando a su fin.
El día martes el volante paraguayo se hizo la revisión médica correspondiente y hoy miércoles el jugador polifuncional, a quien Gallardo le dedicó unas palabras muy positivas el pasado sábado en la conferencia de prensa luego del triunfo ante Instituto, se estaría hoy realizando todos los estudios correspondientes y en el corto plazo deberían ya estar firmando sus respectivos vínculos con River. Obvio que siempre cuando la cosa se alarga termina habiendo cierta impaciencia por parte del público, porque supongamos que los dos pases se llegan a caer y River va a tener que salir a las corridas a buscar otros refuerzos, y si bien es cierto que Galarza y Portillo no es que reúnen absolutamente todas opiniones positivas en el simpatizante del más grande en relación a si son o no fichajes acertados, la realidad es que en general son futbolistas que gustan, teniendo en cuenta que no son grandes en lo que respecta a su edad, tienen 23 y 25 años, que se desempeñan en la mitad de la cancha, que es donde hoy el plantel no tiene tantas variantes. De hecho, ¿cuántos hinchas de River estamos pidiendo un volante central para que sea competidor directo de Enzo Pérez? Portillo por lo pronto debería pelearle el lugar, y si tiene un nivel medianamente aceptable, hoy por hoy debería hasta ganarle la posición al actual capitán, teniendo en cuenta que Enzo no está teniendo un buen rendimiento. Y en el caso de Galarza se sabe la clase de jugador que es un futbolista polifuncional y que hoy forma parte de la selección de Paraguay, y jugar hoy en la selección paraguaya, que está a tan solo un punto de clasificar al Mundial, no es lo mismo que jugar en la selección Paraguay de hace 3 o 4 años, que era verdaderamente un desastre. Así que por lo pronto se espera, ya sea hoy miércoles, jueves o viernes a más tardar, que los dos jugadores ya firmen sus respectivos contratos y sean presentados en el Estadio Monumental, como ha sucedido básicamente en el último tiempo, a diferencia de lo que pasó en el primer ciclo, donde salvo por algunos casos excepcionales Gallardo aparecía con la firma. Desde que el muñeco regresó a River en esta segunda etapa, cada jugador que llegó como incorporación, inclusive aquellos menos importantes, de hecho Alex Wojski, que fue un refuerzo que básicamente desde el lado de la dirigencia manejaron para traer prácticamente en silencio, y es un jugador desconocido, también Gallardo apareció en la firma del contrato del jugador sacándose una foto con los involucrados. Así que estamos a la espera de que esto pueda suceder sobre el final de esta semana. Obviamente veo casi imposible, más allá de que venían entrenándose con los jugadores de Talleres hasta la semana pasada, que formen parte del duelo ante San Lorenzo. Lo más lógico es que recién el muñeco los tenga en cuenta para el cotejo del sábado 2 de agosto frente a San Martín de Tucumán por los 16avos de final de la Copa Argentina. Y el próximo juvenil al que River tiene como objetivo principal renovarle el contrato no es puntualmente Santiago Lencina, si bien es cierto que el actual titular en el conjunto de Núñez ya tiene charlas avanzadas para prolongar el vínculo. El contrato de ese jugador termina en el 2026. Sin embargo, del chico que quiero hablar ahora es el de un vínculo que finaliza ahora, el 31 de diciembre del 2025, y debe ser renovado cuanto antes. Estamos hablando de Agustín Obregón, un jugador que se puede desempeñar tanto como mediocampista y lateral por el costado derecho, y que ha sido un jugador muy recurrido para las divisiones juveniles de la selección argentina. De hecho, formó parte del último sudamericano disputado entre enero y febrero en Venezuela, y había algunas posibilidades de que fuera alguno de los chicos que viajara con el resto de la delegación de River a los Estados Unidos para participar del Supermundial de Clubes de la FIFA. Finalmente los 3 juveniles que fueron Lencina, Constantini y Dadín, y Agustín Obregón en este caso se quedó en Buenos Aires para terminar el torneo de la reserva, y en principio se sumó a la pretemporada y arrancó la Copa Proyección de la mano de Marcelo Escudero. Sin embargo, el muñeco lo tiene muy bien visto y no descarto que en el corto plazo se pueda dar una convocatoria a la primera categoría. Por lo pronto, de lo que quiero hablar ahora es puntualmente de su situación contractual. Termina vínculo con el más grande el 31 de diciembre de este 2025, y obviamente la idea es que no se vaya libre con el paso en su poder. La idea inclusive es que la cláusula de rescisión del jugador sea de 100 millones de euros. Estamos hablando de los montos que hoy por hoy le están poniendo a todas las cláusulas de los jugadores de River, que ya sea firman sus primeros vínculos como profesional o aquellos que renuevan contrato. Ya hay 4 jugadores del más grande que tienen esos valores en su cláusula. Estamos hablando de Bautista Dadín, Facundo Colidio, Alex Wojski, Lautaro Rivero, y ahora podría llegar a tocarle a Agustín Obregón. Esperemos que se arregle la renovación del contrato del jugador, porque también el futbolista puede llegar a pensar si tiene alguna oferta. Generalmente cuando esto sucede es porque el representante le llena la cabeza
al mediocampista, en este caso en cuestión, pero podría llegar a suceder la situación de que si tiene otro ofrecimiento no renueve el contrato y se vaya libre con el pase en su poder. Repito, si hoy Escudero lo sigue teniendo en cuenta en reserva y la dirigencia no lo ha colgado, es porque me parece que las charlas de renovación de contrato están avanzadas y que a más tardar durante la semana que viene se estaría dando la prolongación del vínculo. La idea es que renueve el contrato por 2 años más hasta finales del 2027 y que en definitiva la cláusula de rescisión tenga un aumento considerable. Y Bautista Dadín es el próximo juvenil que seguramente debutará en la primera de River. Por lo pronto estuvo en el banco de suplentes en los primeros 2 duelos que disputó el elenco de Gallardo en este 2025. Sin embargo, en ambas oportunidades el entrenador decidió que fuera Miguel Ángel Borja, el que ingresaba desde el banco de suplentes para cambiar a algún jugador ofensivo. Dadín fue el primero de todos los futbolistas que cuando firmó contrato lo hizo con una cláusula de rescisión de 100 millones de euros. Si bien ya era conocido antes de eso, porque la realidad es que era un jugador que en el primer semestre había demostrado muchísimas condiciones en reserva. De hecho, hasta este momento en la tercera categoría lleva 8 goles en 16 partidos, es decir, promedio de un tanto cada 2 encuentros disputados. Y si bien es verdad que no es lo mismo jugar en reserva que en primera, y eso lo sabe absolutamente cualquiera, me parece que algunos minutos tiene que empezar a sumar en primera división. Es cierto que tiene también mucha competencia en la delantera. Más allá de que Gallardo haya elegido a Borja, hay que tener en cuenta también que no está Driussi todavía, que lo más óptimo es que el jugador que se lesionó en el Mundial de Clubes no esté frente a San Lorenzo, pero sí que esté frente a San Martín de Tucumán por Copa Argentina, por lo que en ese caso habrá otro jugador en ofensiva más para pelear el puesto con Dadín, e inclusive algunos aseguran que cuando vuelva Driussi, ¿quién debería salir del banco si seguimos la lógica con la que Gallardo se ha tomado estos primeros 2 cotejos? Es justamente este futbolista juvenil, porque si el primer recambio en la delantera ha sido Borja y regresa Driussi, por lo pronto quien debería salir sería el que todavía no ha sumado minutos. Por eso me parece, en mi opinión, que el muñeco debería darle algunos minutos en la segunda mitad frente a San Lorenzo. Si el pibe responde de manera satisfactoria, ahí ya habrá que discutir un poco quién termina siendo el relegado para salir de la lista de concentrados. Si obviamente no rinde, habrá muchos más argumentos como para seguir dejando a Borja, teniendo en cuenta que el colombiano tiene más experiencia y convirtió un gol en la primera jornada. Además, también hay que tener en cuenta que Dadín normalmente cuando no suma minutos en primera baja a reserva para jugar el partido de tercera como para no perder ritmo. Y eso es algo positivo, teniendo en cuenta que los que no bajan son aquellos que suman más minutos, como sucedió con Santiago Lencina, Juan Cruz Mesa y en la primera jornada con Jan Subiabre. Aún así, en el corto plazo, se espera el debut de Bautista Dadín, teniendo en cuenta que viajó a los Estados Unidos para formar parte de la delegación de River en el Supermundial de Clubes y es el delantero juvenil que hoy por hoy más le gusta a Marcelo Gallardo. Y el jugador que estaba relegado en el River Can de Seiza con aquellos futbolistas que no estaban en la consideración de Gallardo y que finalmente ha conseguido equipo es Héctor David Martínez, el defensor central que ya se había ido una temporada a préstamo durante toda la 2024-2025, había vestido la camiseta del Inter de Miami en los Estados Unidos, de hecho tenía una opción de compra para seguir en el elenco de la MLS, sin embargo desde Norteamérica le comunicaron a River que no iban a poder hacer uso de la opción porque iban a decidir usar el dinero en otro lado. Hago hincapié en esto y que fue una cuestión económica, más allá de que parecería llamativo, teniendo en cuenta que el Inter de Miami es de los clubes más poderosos del mundo, porque desde el punto de vista futbolístico, Javier Mascherano, el entrenador del elenco de Florida, declaró que él quería quedarse con Héctor David Martínez, que si bien no era titular, era una opción más que potable para hacer recambio en la zona defensiva. Teniendo en cuenta todo esto, Martínez regresó a River, Gallardo no lo va a tener en cuenta y por eso mismo tenía que decidir un nuevo destino. Y finalmente la opción más lógica, tanto para el jugador teniendo en cuenta que va a jugar, como para River, que va a recibir un monto mínimo, es cierto, por el cargo del préstamo, pero también hay una opción de compra más que importante, es que se vaya a Olimpia de Paraguay, que es el reciente equipo en el cual ha firmado como entrenador nada más y nada menos que Ramón Ángel Díaz, uno de los máximos ídolos y uno de los mejores entrenadores de
toda la historia riverplatense. Obviamente que no pidió a David Martínez por el hecho de que hoy está en River y que el más grande necesitaba sacárselo de encima. Lo pidió porque lo necesitaba y porque en definitiva el jugador, más allá de haber nacido en Argentina, es ciudadano paraguayo, representa a la selección de ese país y lo conocen bastante en el país guaraní. Así que en este momento el jugador está terminando de arreglar todos los temas contractuales con Olimpia de Paraguay, que pagará un mínimo cargo de $200.000 por la cesión de 18 meses, es decir, hasta el 31 de diciembre del 2026, con una opción de compra de $2,5 millones. Acá lo que hay que saber es que si Martínez renovó o no el contrato con River antes de irse, porque en principio el vínculo del central con el más grande finalizaba también el 31 de diciembre del año que viene, es decir, que cuando terminase su préstamo, lógicamente regresaría a River y quedaría libre con el pase en su poder, a menos que Olimpia haga uso de la opción de compra. Yo creo que habrá prolongado el contrato por lo menos por una temporada más y de esa manera no corre riesgo en que River pierda nada relacionado a lo económico en lo que tiene que ver con el traspaso de este jugador. Y una noticia positiva desde lo económico se dio por la venta de este jugador en cuestión, que yo no sé si muchos lo recuerdan, es un futbolista que en la reserva de River tuvo un rendimiento muy pero muy bueno, es Joaquín Panichelli, que en la última temporada estuvo jugando en el Mirandés de la segunda división del fútbol español y que acaba de ser transferido en 16 millones de euros al Racing de Estrasburgo de Francia. ¿Y por qué River se vería beneficiado con esto si Panichelli en su momento se fue con el pase en su poder? De hecho, en ese entonces hubo una discusión bastante grande del representante de la dirigencia porque el jugador quería, como condición para firmar su primer contrato, que se lo tuviera en cuenta para el plantel profesional. Y esto se dio a finales del 2022, es decir, entre el final del primer ciclo de Marcelo Gallardo como DT y la llegada de Martín de Michelis. En ese entonces todavía no se sabía si el muñeco iba o no a continuar en el banco de suplentes del más grande. Pero lo que sí se sabía es que ni con Gallardo se iba a poder asegurar la titularidad, ni tampoco obviamente formar parte del plantel si es que no tenía el rendimiento, y con la llegada de Michelis tampoco el nuevo director técnico iba a poder asegurarle eso. Teniendo en cuenta todo esto, Panichelli se fue libre con el pase en su poder, pero le dejó a River el 20% de una futura venta. Y es ahora donde River se ve beneficiado de eso. 16 millones de euros. River, ¿cuánto monto recibirá? 20% de ese total, que son 3.200.000 euros. Es un número importantísimo, teniendo en cuenta que prácticamente es vender un jugador, porque si bien es verdad que las ventas más importantes de River en último tiempo son por montos mayores, acá estamos hablando de un futbolista que no jugó ni un solo partido en la primera de River, y el millonario va a recibir 3.200.000 euros únicamente porque en ese momento Seri le dejó un 20% al club. No sabemos puntualmente cuál fue el motivo por el cual el jugador decidió dejarle ese porcentaje. Yo creo que como agradecimiento a la institución de Núñez en general, porque el representante terminó muy peleado con la dirigencia, y obviamente el futbolista no tuvo ningún tipo de charla con los entrenadores del plantel de primera para saber si iba a formar parte o no de la máxima categoría, y por eso se terminaron yendo del país. Es un jugador que quizás tardó un poco en arrancar, 2 años y medio, pero que finalmente en la segunda división de España mostró todo su potencial y ahora jugará en la primera división de la liga francesa. El Racing de Estrasburgo se está armando para intentar pelear los primeros lugares, y Joaquín Panichelli, un jugador que le refuerza de River, le fue bastante bien, ha sido uno de los fichajes por el cual el millonario se ha visto muy beneficiado económicamente. Y de lo último que voy a hablar en este video es una nueva situación que se ha dado en estas últimas horas entre Vélez y River. Ya es sabido, o por lo menos se ha comentado, más allá de que ningún dirigente todavía se ha explayado públicamente, de que Vélez había arreglado previamente ya el contrato con Rodrigo Alientro para que sea nuevo jugador del elenco de Liniers, y que había un interés más que importante para contratar a Manuel Lanzini. Y de hecho el mediocampista, si bien todavía no había arreglado los números firmemente con el Fortín, tenía un interés de jugar allí, teniendo en cuenta que desde la MLS no había llegado una propuesta formal. Sabiendo todo esto, River, ¿qué es lo que hizo? Como también había interés por parte del más grande en contratar a Máger Carrizo, la joven joya de 19 años que hoy viste la camiseta de Vélez, se intentó, por el lado del millonario, meter a los dos jugadores recién mencionados que quería Vélez en la negociación por Carrizo, sabiendo que Vélez únicamente lo transfería por el valor de la cláusula de rescisión. Estamos hablando de 16 millones de dólares, que era un monto que River no estaba dispuesto a pagar y no está dispuesto a abonar.
Como desde el lado del conjunto de Liniers obviamente se negaron a esto porque querían que todas las negociaciones fueran por vías separadas y no estaban en definitiva dispuestos a negociar por Carrizo porque únicamente lo dejaban ir por el valor de la cláusula, como Vélez sigue teniendo interés en contratar a Liendro y a Lanzini porque le faltan variantes en la mitad de la cancha, porque falta cada vez menos para los octavos de final de la Conmebol Libertadores, y recordemos que Vélez juega también esa instancia de la Copa, mientras River estará enfrentándose a Libertad, el Fortín se estará viendo las caras contra Fortaleza de Brasil en la misma instancia de la competencia, y por eso necesitan a los dos volantes de River. Entonces, ¿qué es lo que hizo Vélez? Sabiendo que no quiere negociar a Maher Carrizo, le propuso a River meter otro juvenil en la negociación como para que forme parte de este hipotético trueque. El jugador elegido por la dirigencia de Vélez es Maximiliano Porcel, un futbolista que no ha sido tenido en cuenta en el último tiempo por el director técnico de la primera división, Guillermo Barros Esqueloto, y que está su representante en conflicto con la dirigencia del conjunto de Liniers. Obviamente la idea de Vélez es totalmente lógica, pero desde el lado de River saben perfectamente que esto no va a ser aceptado. En primera medida porque Porcel nunca estuvo en los planes ni del muñeco ni de la dirigencia para contratar, y segundo porque ven que es lógico que Vélez intente darle a River un jugador que no utilizan para que se pueda dar la incorporación de Liendro y Lanzini. De hecho, River en definitiva intenta hacer lo mismo para con otros equipos. Le quiere dar a los demás clubes para contratar jugadores a aquellos que Gallardo ha decidido no utilizar. Sin embargo, más allá de que el representante del futbolista está haciendo fuerza como para que River muestre interés por Maximiliano Porcel, esta opción que tenía Vélez quedará prácticamente descartada. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, Juanfer Quintero ultima detalles en cuanto a lo físico y lo futbolístico para intentar estar el domingo ante San Lorenzo, días claves para saber si Gallardo lo tendrá en cuenta en la lista de concentrados y si al menos irá al banco en el clásico del fin de semana. Galarza se hizo la revisión médica, Portillo se la tendría que haber hecho hoy, yo estoy grabando esto martes por la noche, por lo que ustedes lo verán el miércoles, y a primera hora de la mañana supuestamente Portillo debería hacerse la revisión médica, y a más tardar jueves y viernes los dos exjugadores de Talleres deberían firmar contrato, un objetivo que la dirigencia también tiene con Agustino Obregón, el juvenil, cuyo vínculo termina a fin de año. La idea es prolongar el contrato por 2 temporadas más con las nuevas cláusulas de rescisión de 100 millones de euros. Bautista Dadín sería el próximo juvenil de River en debutar. Gallardo tiene en mente que sume minutos el próximo domingo ante San Lorenzo, si es que el partido presenta condiciones justamente para que este importante hito para la joya del más grande se pueda dar. Posteriormente también hablé de que Vélez ofreció a Maximiliano Porcel como parte del trueque para que se vayan de River y lleguen al Fortín a Liendro y Lanzini. River por el momento ha descartado esta posibilidad. El más grande recibirá 3.200.000 euros por la transferencia de Panichelli, jugador que en su momento brilló en la reserva y que en este mercado pasó del Mirandés de España al Racing de Estrasburgo por 16 millones de euros. Y Héctor David Martínez se irá a préstamo por 1 año y medio a Olimpia de Paraguay. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.